Agro ODS 2021. Antes de dar inicio a nuestra próxima actividad, le recordamos que puede enviar sus consultas por medio del chat ubicado a la derecha de la plataforma Eventia. Por favor, anote a quién va dirigida su pregunta. Le recordamos visitar los stands virtuales, así como coordinar citas con aquellos proyectos que sean de su interés, en los espacios en agenda dispuestos para tal fin. No olvide completar la trivia para participar por los souvenirs de Agro ODS. Solamente debe seguir las instrucciones que se le brindarán oportunamente. Agradecemos a cada organización que hizo posible Agro ODS 2021, Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Mideplan, Sector Agro, CEPSA, CEPLAZA, CONARE y Naciones Unidas. Ahora sí, continuamos. Que esta información sea de mucho provecho. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al segundo día de AgroDS 2021. Mi nombre es Verónica Araujo de Funde Cooperación y de verdad es un gusto contar con la participación de cada uno y cada una de ustedes esta mañana. Nuestro evento inició el día de ayer. Tuvimos una sesión, una jornada maravillosa llena de información, de contenido, de aprendizajes. Y hoy continuamos en esa dirección. Para dar inicio, quisiera comentarles dos avisitos. El primero es que dentro del panel de hoy tenemos una persona que no habla español, entonces dará su ponencia en tenemos la opción de traducción simultánea, cada uno, cada una de nosotros. Deben elegirlo en la barra de herramientas donde dice traducción o interpretación y seleccionar la opción en español. Si alguien la quiere escuchar en inglés, pues selecciona la opción en inglés. Y si no seleccionan ninguna, escucharían entonces a los panelistas que hablen en español, y a los que hablen en inglés, pues en inglés. También está esa opción si quieren tener ambas opciones. Quisiera entonces también comentarles que estamos contando con la sistematización gráfica de las sesiones principales o conjuntas de este evento y estas sistematizaciones gráficas o visuales que nos ayudan a tener una síntesis de lo que estamos conversando se encuentran ya disponibles en los espacios de los eventos del día de ayer, entonces también les invito a poderlas revisar. Recordarles, como decía el video, visitar los stands, agendar citas y sacarle el mayor provecho a nuestro evento el día de hoy. Muy bien, vamos a dar inicio con nuestra agenda. Hoy tenemos un conversatorio que se llama Finanzas para el Desarrollo Sostenible, Retos y Oportunidades en Costa Rica. Nos acompañan el día de hoy, conforme los menciono, tal vez pueden ir encendiendo sus cámaras, la señora Ana Lucía Orozco, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, también el señor Guillaume Delalande, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Nos acompaña también la señora Silvia Charpentier, del Banco Central de Costa Rica, la señora Marianela Feoli, directora ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, y el señor Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país. A todas y todos, muy bienvenidos y los dejo entonces con la moderadora de este panel, la señora Ana Lucía Orozco. Adelante. Muy buen día y muchas gracias, Verónica. Como lo mencionaron, mi nombre es Ana Lucía Orozco Rubio. Trabajo como coordinadora de la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y hoy tengo el gusto de facilitar este panel conversatorio Finanzas para el Desarrollo Sostenible, Retos y Oportunidades para Costa Rica en el marco de AgroODS 2021. Quisiera, antes de empezar, plantear cuán oportuno y urgente es discutir sobre el tema de financiamiento para el desarrollo sostenible, sobre todo entendiendo que debemos recalibrar la dimensión de nuestros esfuerzos, puesto que queremos alcanzar esos compromisos adquiridos en el 2015 y porque hoy enfrentamos los más grandes retos que se han visto para la humanidad. Hablemos de ellos brevemente: la contracción económica
que a su vez repercute sobre ese gasto público, doméstico, internacional y las fuentes de financiamiento para el desarrollo sostenible. La emergencia climática, todos vimos pasar ese nuevo informe del IPCC, que cada día nos alerta sobre la emergencia y que realmente es más grave e irreversible de lo que se tenía previsto. La pérdida de biodiversidad que pone en riesgo los servicios ecosistémicos necesarios para la vida, para la producción, tal como la regulación del ciclo hidrológico, los bienes y servicios como la pesca, la misma agricultura, y que a su vez repercuten en riesgos financieros y oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, el incremento de costos de producción que se estimó en China en un 20% tan solo por la pérdida de polinizadores en muchos cultivos. Y por supuesto, una cuarta dimensión que es que toda esta crisis y bueno, que repercute también sobre migración y poblaciones, exacerba las brechas de desigualdad que atentan contra el logro de la Agenda 2030 como un todo. Permítanme ejemplificar la dimensión de este reto. Y según los datos de la OECD, la pandemia del COVID ha exacerbado las brechas de financiamiento para la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes del COVID-19, para los ODS se estimaba esa brecha en 2.5 billones de dólares y aumentó en un 50% en 2020 para alcanzar 3.7 billones de dólares, según como les comentaba de la OCDE. Este déficit de financiación supera con creces los presupuestos de cooperación para el desarrollo, y en condiciones de deuda y contracción fiscal que para muchos países como Costa Rica se encuentran, es muy relevante ampliar ese panorama de puentes y mecanismos de financiamiento innovadores que permitan a los países atender sus desafíos. En este sentido, tenemos el honor de contar con la participación de Guillaume Dalaland, analista de políticas del Directorado de la Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, quien nos enmarcará en este conversatorio con su exposición sobre comportamiento de mecanismos financieros innovadores para el desarrollo sostenible y las alternativas que Costa Rica puede explorar. Por favor, adelante, Guillermo. Thank you very much. Good morning, colleagues. It's a pleasure to be with you. Let me share my screen. I hope you will see it in a few seconds. Let me put it on full screen. I hope you can see it. Should I go ahead, colleagues? Please. Yes, we can see it. Thank you. Continue. Very much. The presentation will be about 15 minutes, and I wanted to touch upon two main areas. First, provide you perhaps with an overview of the global sustainable development financing landscape, and then zoom in a little bit on the case of Costa Rica. With regards to the overview of the global sustainable development financing landscape, let me first share with you sort of the macro vision with the trends that we have seen in the last decades. The financial landscape for sustainable development has changed drastically indeed in the last decades, and there are several trends that we can observe. The first one is a trend around actors. We have seen a multiplication of actors working on sustainable development. While before there were only governments working specifically on sustainable development, now we have a constellation literally of different actors working on sustainable development. So these are private philanthropy, but also more and more multilateral agencies being created, development finance institutions, private actors or investors, export credit institutions as well. So really many actors, which complexifies a lot the landscape. Importantly, there are also more instruments, financial instruments, and we'll dive into that a little later. But there are more instruments, so not only loans and grants, but we can see now guarantees or shares in collective investment vehicles or credit lines or syndicated loans that are used in development. And the last trend is, of course, a greater focus on sustainability with the Sustainable Development Goals.
One also last trend I would say in the last years is really the question of the international public goods. It has different names. You will hear global public goods and other names, but the idea is that these are goods which are regional or global, that everybody can benefit. Nobody can exclude yourself, can exclude you from these goods, and they're available for all to consume. And in TUSD, we say in at least 2 countries. The good is not a good in a sense of a product, but it can refer to resources, indeed products, but also services or institutions or policies and conditions. In practical terms, what are we talking about? We can find international public goods in, for example, in climate action. So our climate is a common good. Also, the global norms and that we're setting together, these are common goods. The biodiversity, the global biodiversity is also one. You have several others in this chart that you see now. Of course, you know, the idea of the global public goods or international public goods as sort of come up, especially in the context of climate. But the COVID pandemic really has shown how global challenges are really the issue for all of us, an issue for all of us. And then we need to invest not only in our countries, but also at the regional and global levels so that we can tackle these issues. So we have, for the last 4 years now, we have developed a new measure of sustainable development finance, which is called Total Official Support for Sustainable Development. In all languages, we use the acronym TUSD, and it's a new international statistical measure that provides a complete picture of all official resources and private finance mobilized by official interventions in support of the SDGs. What we mean by private finance mobilized by official interventions, it is private resources that, if you like, would have not been invested in sustainable development without an official development intervention, such as the use of a guarantee. So what is it exactly, this framework? The reason why I'm presenting this is because all of the data that you will see after that will be based on that. So it was important for me to recall quickly what it is. So this measure, if you like, it's a data collection from bilateral and multilateral providers. So bilateral being countries, traditional OECD countries, if you like, or South-South cooperation providers, and then multilateral providers. So multilateral development banks, international financial institutions, UN agencies, etc. And they send us data on, probably you know, the traditional official development assistance, which is sort of concessional flows, so flows that are concessional, so for loans below the market rate. Other official flows, which are mostly non-concessional financing, and then South-South cooperation, triangular cooperation, spending for international public goods, and this private finance mobilized by official interventions. So they send us this data, which provide us with a landscape, if you like, of the financing for sustainable development. And we gather this data and we make sure it contributes to sustainable development through a number of criteria, and I could get into the details if needed. And then we present this framework into 2 pillars, one which is about the funding for the countries, so cross-border flows to a specific country, and then a second pillar which is focused on the international public goods. So we have a pillar that would focus on individual countries such as Costa Rica, and then another pillar that focuses on the global and regional investments into sustainable development. And then you have a small pillar to the right, which is rather the private finance that is mobilized in support of these 2 pillars. They're really separated because they are not not the same flows. Those flows are really private, while the pillar 1 and pillar 2 are public resources, official resources. So to give you an idea, we're talking about 295 billion of official support in 2019, and about 48 billion of mobilized private finance.
Here I put a few sort of caveats around the data, but I will not go into the details. This is more sort of clarification about the data. So the overall picture is about 295 billion. Let me go now to sort of more details by financial instrument, which was sort of the focus I was asked to look at. So if we look at the global financial landscape, we can see that it's mostly loans and grants, but some financial instruments, though small in volumes, carry a lot of potential to finance sustainable development. So out of the global landscape I was talking to you about, for the pillar 1, so the pillar that really concerns developing countries, individual countries, we have, development finance is mostly around loans and grants still, but you do have a number of instruments that start being used for development. In the last 50, 60 years, we were mostly talking about grants, mostly about loans, but all of the actors I was talking about now start talking about equities, debt instruments, mezzanine finance instruments, and others. For the pillar, of your interest, perhaps, about 60% of this financing is non-concessional for the loans. If you look at these international public goods, if you like, they are mostly funded today through grants. You have also very, very few other instruments that are used. If you look at the sector, so what is the focus of the sector of the international assistance, if you like? In 2019, the first top 3 sectors were humanitarian aid, support to governance and civil society, and health. If you look at the agriculture sector, it's rather in the mid-range, as you can see. So support to the agriculture sector is rather modestly supported compared to other sectors. For international public goods, if you look at the left-hand side, it's energy, refugees, and also governance that is supported. For Costa Rica, as you know, Costa Rica is a dual provider and recipient of development cooperation. So if we look at Costa Rica as a recipient, the financing picture is more towards loans. So if you like, donors provide support to Costa Rica, mostly in the form of loans, with a few grants. And then have appeared also a few through debt instruments, common equity or others. And the loans are mostly non-concessional for the loans that are provided. If you look at this agriculture sector specifically in Costa Rica, then again, it's mostly through grants, but there are also lots of debt instruments that are used and loans as well. But what we can say is that, if you like, in the agriculture sector, there are very few sort of innovative financing mechanisms that are used. If you look at really the types of instruments, you can't see the ones that I will show in a minute, so around guarantees or other types of instruments. What is interesting here is really the picture in terms of the toolbox that you have of financial instruments used globally, and that perhaps Costa Rica could also use in more in the future. First of all, let's have a look at the sector. So when private finance is mobilized for Costa Rica, it mostly targets the banking and financial services. But why is that? It's because usually it is support to the banks that will then lend money to specific sectors. And the data we collect essentially the first level, so the support to a given sector. And usually donors support the banking sector, and this banking sector will support all of the rest of the, if you like, of the sectors, including, for example, the others that you see here. What I wanted to show you is, so private finance for Costa Rica is mostly mobilized through syndicated loans. So whenever providers, donors
mobilize finance for Costa Rica. They do that through syndicated loans, but also by providing credit lines or through simple co-financing mechanisms. They finance projects in parallel of the existing finance. So there is a lot of instruments, if you like, that are now used in the global development finance landscape and that we don't see much in Costa Rica, and that could potentially be areas where they would be of interest to look at. So we can not see for now, at least, a lot of guarantee schemes and insurance schemes. Indeed, donors do not necessarily mobilize private finance using shares in collective investment vehicles or direct investment in companies, or again, project financing schemes. I wanted to finish also by having a look at Costa Rica as a provider of sustainable development support. Costa Rica, if you like, contributes to this TOSDI framework. It is a big supporter, politically and technically. And Costa Rica has reported its data on sustainable development, and it has mostly reported its support in the form of triangular cooperation in various sectors, including energy, government, and civil society and education, and also some domestic investment that Costa Rica has invested in global biodiversity, which is in TOSDI, which can be included in TOSDI because it has really a global, if you like, impact, and therefore an investment in local biodiversity can be included in TOSDI in very specific cases. So that's what Costa Rica has included. I wanted to stop here, and thank you very much for the opportunity to be here today. Muchas gracias por su sintética y poderosa presentación, señor Delaland. Y dejar quizás algunas resumir algunas de las señales que nos plantea, ¿verdad? Hay el panorama, el paisaje para el desarrollo sostenible está cambiando, hay más actores, es complejo, hay más instrumentos. Tenemos un nuevo enfoque del apoyo total oficial para el desarrollo sostenible, y dentro de él se destaca también estos bienes internacionales públicos, que consta tanto de los recursos y políticas como la acción climática, la inversión en biodiversidad, las normas, garantías, el rol de Costa Rica como receptor y también proveedor de financiamiento para el desarrollo sostenible, en donde destaca la mayoría de los recursos como préstamos, equity, los más tradicionales quizás, y que hay espacio para otros instrumentos que no son tan utilizados. En el sector específico de la agricultura vemos que hay el uso, pues, de instrumentos también de créditos digamos, más tradicionales, de préstamos, y también de grants, de fondos no reembolsables, pero vemos también un campo, ¿verdad?, de poder utilizar otros instrumentos según lo que nos plantea. Muchas gracias. Yo creo que es importante señalar que como estamos viendo esas señales de mercado, de esta evolución rápida, como algunas señales claras como el Pacto Verde Europeo, ¿verdad?, que vemos cómo la Unión Europea afronta y persigue diversas reformas económicas, que eso a su vez puede generar alguna demanda de productos y servicios que de alguna forma pueden también ir dándonos esas señales de transformación del mercado. Tenemos agrego también una tendencia de incremento de bonos verdes y emisiones temáticas como otro tipo de instrumento. Los datos del Climate Bond Initiative nos indican que en 2020 se emitieron valores por más de 290 billones de dólares, y esas emisiones acumulativas ya alcanzan 1.2 trillones. Por supuesto, yéndose también a esos sectores más tradicionales dentro del cambio
o la transformación como la energía y la energía, como también Guillaume nos planteaba en la diapositiva de dónde están las mayores inversiones. Y también otro aspecto importante es que la otra cara de la moneda es que estas inversiones en la América Latina representan nada más un 2% de todos esos 290 billones de dólares del 2020. Creo que con ese panorama internacional y esa apuesta sobre Costa Rica podemos entrar ahora a lo que va a ser nuestra conversación. Nuestros panelistas distinguidos y distinguidas que nos acompañan hoy van a esbozar ese contexto de país sobre los retos y las oportunidades y cuán listo y con qué financiamiento cuenta el país para lograr esa transformación productiva hacia la sostenibilidad, o que nos empecemos a acercar a esa discusión. Quisiera presentarles brevemente a los tres panelistas que tenemos a continuación. La señora Silvia Charpentier, que es economista y miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Sus áreas de especialidad son las finanzas responsables y sostenibles, la coherencia en las políticas públicas, el financiamiento externo y políticas y finanzas para la conservación de la biodiversidad. Señora Marianela Feoli, que es ingeniera industrial graduada de la Universidad de Costa Rica, de la UCR. Además cuenta con una maestría en gestión ambiental y posgrados en gestión estratégica en la Universidad de Pittsburgh y en gestión de microfinanzas del INCAE. Es directora ejecutiva de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, organización privada de microfinanzas que promueve y financia proyectos en desarrollo sostenible, y ha trabajado como consultora internacional en el desarrollo sostenible por más de 20 años. También es profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Y tenemos el gusto de contar también con el señor ministro de Agricultura, el señor Renato Alvarado Rivera, que es filósofo de profesión y productor por vocación. Demostró siempre una gran disposición de servicio público. Se ha destacado como representante del sector agroproductivo costarricense, principalmente del sector porcicultor. Y gracias a su liderazgo como presidente de la Cámara de Porcicultores, lo llevó a ser directivo de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y de la Unión de Cámaras Empresariales de Costa Rica, alcanzando en ambas organizaciones cargos de presidencia y vicepresidencia respectivamente. También ha sido miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social en representación del sector patronal durante 13 años, llegando a ocupar la vicepresidencia en el periodo 2004-2006. Don Renato también nos comenta que es casado y amante de los deportes, particularmente del ciclismo. Ahora les voy a pedir, por favor, que a cada uno de los panelistas que le voy dirigiendo las preguntas pueda mantener prendida su cámara, por favor. Vamos a empezar con don Renato. Una breve reflexión primero es ¿qué exactamente queremos hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Y de dónde lo financiamos? Son tres preguntas clave que casi que son mantras en el caso de Biofin que analizamos para reducir la brecha de financiamiento para la biodiversidad, que es nuestro principal objetivo. Hoy quisiera emular para efectos del análisis del tema de financiamiento para el desarrollo sostenible y en particular del tema agropecuario, del sector agropecuario. Para ello, el marco de política pública del país, su estrategia, agenda de este sector nos da una primera pauta de lo que queremos hacer, de nuestros grandes retos y en este caso nuestro sujeto de análisis enfocado para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello le dirijo las siguientes preguntas, don Renato. Desde el contexto de la política pública del sector agropecuario, ¿usted nos podría enmarcar la visión a futuro del sector? ¿Identifica de alguna manera oportunidades del sector exportador y para la producción local frente a esas transformaciones de mercado de producción y consumo sostenible que estamos viendo a nivel internacional? Luego que nos exponga esto, por favor, si también nos puede recalcar cuáles son los retos más prominentes que enfrenta el sector para esa transformación y si tenemos alguna idea, si ha habido acercamientos a saber cuánto puede significar en términos de brecha de financiamiento para que podamos medir la dimensión de este reto.
Adelante, por favor, don Renato, tenemos 7 minutos. No, muchísimas gracias a todos y todas por la participación en esta actividad. En realidad, de los retos son muchos y los planteamientos también han sido muchos, pero desafortunadamente la visión que se tiene del sector agropecuario es una visión de que el sector es un problema para la economía y el desarrollo del país y no se ve como una solución y una oportunidad para el desarrollo del país, de la economía, de la generación de riqueza, empleo y oportunidades para desarrollo de las familias productoras, las familias que están en el territorio laborando para sacar adelante sus familias y producir la comida de los costarricenses. Hoy en día la agricultura ha ido transformándose hacia una visión mucho más holística de trabajo y también se ha ido transformando con una visión de reducción del uso del agua y la reducción del uso de los agroquímicos para tener una producción sana, nutritiva, disponible, oportuna para la población. Pero desafortunadamente el sector durante los últimos 20 años ha sido un sector relegado, que no ha sido apoyado de una manera eficiente. Y cuando digo apoyado de manera eficiente, lo hablo también en múltiples sectores, o sea, en múltiples actividades. No se le ha dado acompañamiento en el desarrollo tecnológico, en la innovación, en la productividad. Y entonces ahí hay un gran retraso. Y un ejemplo de esto es que aún teniendo una ley de la banca pública que exige a los bancos públicos tener el 10% de su total de cartera de inversión dedicada a la agricultura, hoy únicamente ronda el 2.5%, menos del 3% del total de las carteras de inversión. O sea, la inversión en el país ha sido dirigida y vista hacia otros sectores y no necesariamente al sector agropecuario. Y obviamente esto lo que hace es poner en riesgo definitivamente a los productores cuando estamos hablando de una inversión para tener acciones climáticamente inteligentes para generar la resiliencia del sector y para que podamos tener entonces una producción con mucho más innovación, con mucho más tecnología, con acompañamiento para que puedan transitar hacia una visión sostenible y suficientemente robusta. ¿Qué hemos hecho en el gobierno y en el Ministerio de Agricultura para poder financiar a los agricultores y buscar esas figuras de financiamiento? Hemos generado un fideicomiso de pérdida esperada, donde podemos financiar a productores que hoy no son bancables porque no se les pide una garantía real para poder financiarlos. Y ese ha sido un proyecto que no hemos podido escalarlo, pero que lo estamos trabajando con los caficultores, con cooperativas y empresas privadas que nos han permitido colocar $2 millones en renovación de capitales, con una visión de círculos virtuosos donde las empresas dan el crédito, dan el asesoramiento, permiten tener los almácigos para cambiar la productividad de las explotaciones cafetaleras y a la vez compran el producto y una vez que compran el producto descuentan en la fuente el crédito de manera que el crédito no se pierda y que pueda haber una cuenta revolutiva que nos permite avanzar continuamente sobre el mejoramiento de la productividad. Eso para pequeños y microproductores que hoy no son bancables porque han tenido tal vez en algún momento una situación crítica producto de los eventos climatológicos o de eventos catastróficos y terminan perdiendo su producción y obviamente quedar en una imposibilidad material de poder retornar a la producción. Y esto también, ¿por qué? Porque el país no ha desarrollado verdaderos seguros para poder acompañar a los productores y productoras en su producción. Para ello estamos proponiendo la creación de seguros paramétricos de multirriesgos que puedan garantizar y permitir ese retorno de la inversión y del retorno a la producción de los productores. La otra cosa que es importante visualizar es dejar de pensar el que se va a financiar al sujeto, al individuo, y necesariamente necesitamos que los bancos empiecen a pensar en el financiamiento de los proyectos puntualmente. O sea, ¿qué proyecto es el que se va a financiar? ¿Cuál es la oportunidad que tiene ese proyecto de ser exitoso
buscar el acompañamiento más cercano de parte del Ministerio de Agricultura, junto con los bancos que perdieron su función de desarrollo hace muchísimos años cuando entraron en competencia. Perdimos los agrónomos del sector y obviamente pues entonces acompañar a los productores solamente desde el Ministerio de Agricultura se dificulta por la contracción económica. Perdimos de tener 4.000 extensionistas en el Ministerio de Agricultura a 377 hoy. Aquí necesitamos aplicar rápidamente criterios de extensión digital para poder avanzar mucho más rápido con ellos. Y entonces fortalecer los seguros es una tarea pendiente, pero prioritaria para poder seguir avanzando sobre la producción y proponerle a los agricultores hacer acciones de mitigación de cambio climático, porque eso también se puede financiar, y ya tenemos un proyecto que desarrollamos con el CATI, donde identificamos más de 12 productos y más de 50 acciones de cambio climático para protección de las producciones, que tienen que ver con barreras de vientos, manejo del suelo, drenajes, mejoramiento de semillas, arborización, una serie de acciones que están ya definidas y se les otorgó un valor para que se pudieran financiar y algunos requisitos y algunos beneficios para que quienes hagan estas prácticas y financien estas prácticas puedan tener descuentos, por ejemplo, en los seguros. No hemos logrado que los bancos lo asuman de manera efectiva, no ven en una oportunidad del financiamiento de estas prácticas para que los productores puedan continuar en la producción. Son prácticas climáticamente inteligentes que le permitirían una mejor productividad y mayor eficiencia a los productores, pero no hemos podido avanzar en eso. Hemos propuesto avales hasta el 90% para los productores mediante banca para el desarrollo y que los bancos puedan optar por esos avales al 90% para poder generar flujos de caja para que los productores puedan trabajar y salir adelante. También hemos propuesto algunas figuras financieras como un vehículo de propósito especial para la titularización futura de empresas agroexportadoras que tienen contratos en el exterior de exportación y que requieren también financiamiento para flujo de caja y su operación, y de cara a la pandemia, pues que han sufrido la contracción de los mercados y algunas dificultades para poder seguir produciendo, no porque tengan incapacidad, sino porque tuvieron un impacto en su flujo de caja y hoy lo que necesitan es inversión. Entonces, bueno, este vehículo de propósito especial lo hemos venido trabajando con la FAO, con el IICA, y ya tenemos las primeras acciones que podemos nosotros utilizar para poder, lo que llaman la primera opinión, para poder avanzar en este vehículo de propósito especial. Y tenemos inversores sofisticados que han querido ya avanzar e incorporarse a este proceso de financiamiento, y creemos que vamos por buen camino. Pero sí tenemos todavía mucho camino que recorrer en la generación de oportunidades y de financiamiento para los agricultores y las agricultoras. Y cuando hablamos de financiamiento a las acciones de cambio climático, todavía creemos que se necesita una mayor información y una mayor data para poder garantizar los seguros, pero también para poder garantizar la información para que los banqueros puedan entender que el sector tiene una oportunidad de desarrollo y que no es, como decía, un problema a la hora que los pensamos de financiamiento. También necesitamos ver una política de Estado que rompa el mito de que no se pueden subsidiar las producciones agropecuarias. Muchos países están subsidiando las tasas de interés. Vemos como en Panamá, por ejemplo, hay tasas de interés del 1% y para algunos productos sencillamente tasa cero. Se debe identificar con mucha más claridad las diferencias de los sistemas productivos,
Hoy hablar de producción de carne bovina, de res, de pollos, no es lo mismo que hablar de productos de hortalizas y tubérculos, algunos de ciclo corto, otros de ciclo largo, o de producción de frutas, donde los procesos superan los 3 y 4 años antes de entrar en la producción. Todo esto hace que si no se atiende de manera inteligente y de manera dirigida cada uno de los cultivos, no vamos a poder rescatar la producción, y mucho menos con una visión de sostenibilidad ambiental, social y económica, porque estaríamos condenando a los productores a trabajar sin herramientas y sin financiamiento suficiente para poder desarrollarse. Yo toda mi vida he trabajado como productor y atendiendo las demandas y necesidades de los sectores, y lo que he encontrado es realmente una gran necesidad de un acompañamiento financiero, pero también de un reconocimiento de los esfuerzos de protección ambiental y de reducción de la huella de carbono que hacen los productores en sus explotaciones, que se pudieran ver traducidas al final en el precio del producto vendido. No se les pagan precios justos a los agricultores, aun cuando hacen esfuerzos para producción orgánica o producción con menos uso de agroquímicos, y al final el consumidor termina pagando precios exorbitantes por márgenes de intermediación leoninos que no logran beneficiar a ninguna parte de la cadena. O sea, no benefician a los productores, pero tampoco benefician a los consumidores en un esfuerzo que hacen los productores para producir de manera eficiente y más limpia y más nutritiva. Entonces, estos elementos que están involucrados en todo el proceso de la producción requieren una revisión integral, con una visión de producción, de sostenibilidad, de oportunidad para los agricultores y las agricultoras, porque si no va a ser muy difícil que podamos realmente sostener a las familias productoras en el campo para salir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, don Renato. Sin duda vamos a volver a esos grandes retos y también, como esbozaba al final, las oportunidades y condiciones que se requieren para poder potenciar estas oportunidades que nos está planteando. Ahora vamos a migrar al sector financiero y con ello le dirijo una serie de preguntas a la señora Silvia Charpentier. Doña Silvia, desde la perspectiva del Banco Central de Costa Rica, ¿cuál es el papel de ese sector financiero hacia la transformación de los sectores como el sector agropecuario, hacia esa sostenibilidad que estamos conversando hoy? ¿Qué está haciendo el Banco Central de Costa Rica actualmente y qué instrumentos y oportunidades existen frente a estos retos que como humanidad, perdón? Lo mencionaba don Renato, la contracción económica, la emergencia climática que están sufriendo no a futuro, sino hoy los productores y productoras, esa pérdida de biodiversidad, en particular para el sector agropecuario y hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Dejamos a doña Silvia en cámara, por favor, para su respuesta. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a nuestra distinguida audiencia. Yo voy a partir de la introducción que hizo doña Ana Lucía al principio sobre los informes científicos, porque estos informes científicos son claros en advertir que los impactos de estas nuevas condiciones biofísicas son diferentes en cada región. No solo porque cada geografía es diferente, sino por la variabilidad interna que hay en subsistemas regionales, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que afecta en forma diferente a los países en su área de influencia. Entonces, yo el énfasis que quiero poner al iniciar es que estamos ante una nueva condición física, y bueno, la responsabilidad nuestra de cada país es desarrollar una capacidad de adaptación específica a estos factores perturbadores que también lo mencionó Ana Lucía, se llama resiliencia. Y la resiliencia, que es un concepto a su vez tomado de las ciencias naturales, se construye integrando perspectivas diversas de foco abierto para multiplicar opciones que nos permitan abordar y aprovechar las nuevas condiciones.
Lo que quiero decir aquí es que más allá de la variabilidad que hemos tenido en el pasado, tenemos una nueva condición, y esto aplica no solamente al sector agropecuario, involucra a todos los sectores de nuestra sociedad. En Costa Rica, entonces, la pregunta es, ¿cómo se incorpora esta información física para mejorar la toma de decisiones a todo nivel? ¿Cómo se prepara una transición ordenada y gradual de bajo riesgo hacia estas nuevas oportunidades de bienestar colectivo para proteger a las distintas formas de vida, empezando por la humana? ¿Cómo enfrentamos los impactos que ya se presentan y que podrían agudizarse por cambios abruptos en el entorno? Un nuevo sentido común colectivo hacia la resiliencia comienza por integrar entonces estas variables físicas a la toma de decisiones nacionales, subnacionales, locales, gerenciales, organizacionales e individuales. Con esto quiero decir que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer análisis de costo-beneficio económico-social. Bueno, ahora tenemos una nueva variable que introducir, y es qué estamos haciendo en nuestro medio cuando producimos, qué estamos haciendo en nuestro medio cuando consumimos. En la mayoría de los casos no se trata de empezar de cero, se trata de introducir una nueva distinción. Se produce y se consume en un medio físico que está cambiando. Ya sabemos por qué cambia. Entonces ahora tenemos que preguntarnos qué pasa en nuestra propia geografía, en cada uno de nuestros sectores y nuestra propia conciencia. Toda la sociedad está convocada a la transición, y de eso estoy convencida. Los nuevos desafíos pasan, sin embargo, creo yo, por dar un mandato explícito a líderes políticos y gerenciales, para alejarse de políticas sectoriales tradicionales e integrarse en un enfoque de sistemas. El enfoque de sistema me parece que es clave para desarrollar el marco y la visión, para entender, interpretar, abordar y gestionar estas nuevas condiciones. Y les prometo que voy a llegar al Banco Central, pero necesitaba hacer esta introducción de contexto. El sistema es importante porque debemos pensar en la coherencia en las políticas públicas. De nada nos sirve o nos serviría fortalecer a uno de los sectores de la economía y deshacer lo que hacemos con uno con otro. Y aquí les voy a hablar de algunas de las partes que yo creo que deben estar en ese sistema. Los sectores productivos, naturalmente el sector agropecuario, pero en realidad todos los sectores productivos, pienso yo, estamos llamados a la acción. Tenemos que empezar a ver cómo apreciamos estos cambios sobrevinientes. Claro que hay mucha responsabilidad, recae y recaerá en los productores, en el sentido de que notar, hacer esa distinción de qué es lo que está pasando, a qué nos tenemos que adaptar, pues es algo que va a suceder en cada caso particular. Y lamentablemente no existe una solución de talla única en los sectores productivos, y por eso es tan difícil el tema de la adaptación, porque tenemos que empezar a escuchar, a ver qué es lo que está pasando, para poder tener pues, soluciones o gestiones de cada uno de los casos, diría yo. Hay indicaciones claras de cuidar el entorno en el sector agrícola, además de agropecuario, además de todo, digamos, toda la seguridad alimentaria que nos provee. También hay que cuidar temas como el suelo, como el agua, como los ciclos de nitrógeno y de fósforo. Pero tenemos que también pensar en esto y cómo respondemos a algunos de estos límites en formas inteligentes y en formas responsables. También pienso que muchas de las respuestas se encontrarán en cosas en las que ya hemos invertido, como por ejemplo en la biodiversidad. Habrá muchas soluciones en la innovación, en la biotecnología. Tenemos muchísimas oportunidades más allá de quedarnos exclusivamente en la parte del problema. Las plataformas públicas, nacionales, municipales, las tenemos que también involucrar
en esta transición son plataformas digitales, la planificación de nuevos modelos de ciudad, movilidad sostenible, infraestructura vial, logística portuaria, en fin, por eso quería yo referirme al sistema. Y no quiero ser exhaustiva en las menciones, pero entonces ahí es donde entra el sistema financiero. ¿Qué es lo que ocupa entonces al sistema financiero? Como parte del sistema, lo primero que tenemos que entender es que somos una parte de un todo que está en una transición. Como tal, primero tenemos que entender la nueva condición, cómo se define las nuevas condiciones, cómo se definen estos riesgos físicos, estos riesgos de transición, qué significa, cuáles son esos canales de transmisión. Ahora mencionaba don Renato, y claro que habrá y seguirá habiendo afectaciones. ¿Qué es lo que pasa eso? ¿Cómo eso se traspasa, digamos, a los riesgos financieros? Y ojo, no pienso yo para nueva regulación, no necesitamos que venga el palo primero. Lo que necesitamos es acompañar a los clientes, como bien también decía el señor ministro, acompañar a los clientes en una transición ordenada, gradual, desde situaciones de posible riesgo hacia posibles oportunidades. Y en las oportunidades también quiero centrarme. Las oportunidades, muchas no las estamos viendo todavía. Si nos quedamos viendo para atrás, creo que no las vamos a ver. Las oportunidades pasa por reconocer que hay esta nueva condición. ¿Qué me ofrece esta nueva condición? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer con esto? Los sectores productivos son creativos. Ellos saben más que el sector financiero. Los sectores productivos saben cuáles son los productos que se pueden ir desarrollando. Y dentro de esto, entonces, ahora sí voy a aterrizar en el Banco Central. El Banco Central desde hace varios años estamos aprendiendo el lenguaje, estamos entrenándonos en entender qué es lo que significa esto, y nos hemos involucrado de una manera muy seria, desde la gobernanza del banco, quiero decir, desde la junta directiva, pasando por las gerencias, las distintas divisiones, hasta tener un grupo técnico especializado, se llama Grupo de Análisis Estratégico para el Cambio Climático, con expertos de distintas divisiones, que también es un reto, porque bueno, tenemos que trabajar en forma multisectorial, integrada, para entender, en primer lugar, si el Banco Central tenía algo que ver, y la respuesta es que absolutamente sí tiene algo que ver, porque esta nueva condición podría afectar dos de los objetivos principales del Banco Central, estratégicos. Una es una inflación baja y estable. Ya sabemos que hay choques de oferta, se suben los precios, inmediatamente eso se transmite a inflación. No queremos que eso pase, o queremos estar preparados para que cuando eso pase. Segundo, estabilidad sistémica en el sistema financiero. No queremos que haya, por razones de riesgo, una afectación sistémica en el sistema financiero y obviamente en sus clientes. Entonces, el Banco Central introdujo esto dentro de sus objetivos estratégicos y su plan estratégico, y tenemos grupo trabajando. Estamos trabajando además en redes globales como la red de enverdecimiento del sistema financiero, en inglés es NGFS. Participamos activamente en esto en diferentes áreas de trabajo, y también, aunque no lo crean, con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario Internacional también está tratando de entender cómo es que estas nuevas condiciones, o condición a la que me refería, estas nuevas transiciones van a tener impactos macrofiscales. Una muy importante es el tema de la transición energética hacia, por ejemplo, la movilidad sostenible y eléctrica. Y esto lo que significa es que el Ministerio de Hacienda en algún momento va a tener ingresos reducidos por cargas e impuestos al transporte. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? ¿Cómo se tratan estas brechas? Entonces estamos tratando de anticiparnos, y uno de los temas más importantes en los que estamos trabajando, o
diré los 4 más importantes que estamos trabajando. El primero, que ya se refirió don Renato, la necesidad de identificar y obtener datos científicos. Construir indicadores. El banco tiene un área de estadísticas ambientales ya, pero bueno, necesitamos más indicadores, hacer y echar mano de herramientas, por ejemplo, georreferenciadas, que también sé que las hay, Simocute, SIDAMEC, que son herramientas muy potentes. En una sola visualización uno puede tener muchas variables para la toma de decisiones. Entonces el área de datos es una en la que estamos trabajando e identificar cuáles son las brechas de datos que necesitamos. Segundo, el desarrollo de herramientas analíticas para la toma de decisiones, como por ejemplo modelos de equilibrio general que integren estas nuevas variables para ver qué pasa si le metemos choques externos, qué pasa con la economía. También estamos trabajando en un tema nuevo que es de qué manera podemos enverdecer para hacer coherente a nuestra posición las inversiones de nuestras reservas internacionales. Y eso también se está estudiando con muchísimo cuidado. Y trabajamos muy de cerca con ASIF, con las 4 superintendencias. Tenemos grupos de trabajo porque todos tenemos funciones diferentes, pero queremos integrar con una sola visión o digamos un marco conceptual similar. Queremos ser capaces de entender esta realidad nueva y tener las mejores soluciones en forma de sistema para poder aportar al sistema productivo, al sistema, en este caso, bueno, pero también al sistema de infraestructura nacional y en general a la sociedad. Al final, nuestros, y desde el Banco Central, es la sociedad, son las personas al final a quienes queremos beneficiar. Entonces, lo quisiera dejar ahí, esta visión desde el Banco Central, y asegurarles que estamos trabajando en forma muy rigurosa, en forma muy seria, muy responsable desde nuestro mandato. Y también quiero decir, esto no es que estamos tomando lugar de nadie más, es desde donde nosotros estamos sentados, qué podemos hacer para colaborar en esta transición ordenada y gradual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos ahora a cambiar de la perspectiva hacia otra dimensión del financiamiento para el desarrollo sostenible. Las pequeñas empresas familiares y las pequeñas y medianas empresas son la mayoría de las empresas del sector agroalimentario en muchos países en desarrollo, en vías de desarrollo. Estas empresas contribuyen a erradicar la pobreza, como es el Objetivo de Desarrollo 1, lograr la seguridad alimentaria y nutricional, el Objetivo de Desarrollo 2, promover el crecimiento inclusivo, el Objetivo 8, proteger el agua, la tierra y la biodiversidad, Objetivo de Desarrollo 15, y lograr esa acción climática, Objetivo de Desarrollo 13. Actualmente muchos de ellos no tienen suficiente acceso a la financiación para desarrollar este potencial y hacer esas transformaciones, tal como nos comentaba el señor ministro. Doña Marianela Feoli, desde la experiencia de Fundecooperación para el Desarrollo y desde la óptica de mecanismos de microfinanciamiento, ¿qué sí ha funcionado para potenciar esta integración de medidas sostenibles a la producción agropecuaria y otros sectores? ¿Y cuáles son los retos que prevalecen para la efectiva integración de estas medidas que contribuyan a ese desarrollo sostenible versus un desarrollo convencional? ¿Hay retos adicionales para incorporar emprendimientos, micro o pequeñas empresas y más aún de población en condición de vulnerabilidad, a mujeres? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Por favor, si nos puede compartir. Muchas gracias, Ana Lucía, y realmente es un grandísimo gusto compartir el panel con vos, Ana Lucía, pero también con don Renato, con doña Silvia y con don Guillaume, en esas diferentes perspectivas de dónde están esos grandes retos.
Y de alguna forma para responder a esas preguntas tan críticas que son, como decíamos antes, la pregunta de los 5.005, yo diría que hay 6 factores clave a los que hay que poner atención y que en algunos momentos se convierten o en el elemento facilitador o en donde tenemos la brecha o el gran reto de brecha que cerrar. Uno de los primeros factores, y creo que lo mencionaba ayer en la sesión de apertura doña Alegra, el gran reto de acelerar el paso que tenemos, y lo mencionaba doña Silvia, doña Ana Lucía y don Renato también, acelerar el paso que tenemos de cara a la Agenda 2030, estamos 2021, nos quedan 9 años, y si no aceleramos, tanto desde el punto de vista de biodiversidad, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de desarrollo de ingresos, no lo logramos. Definitivamente el tema de las finanzas es uno de los mecanismos principales para acelerar. Doña Silvia nos hacía el llamado a la acción con el que compartimos totalmente desde Punto de Cooperación, pero también por otro lado entendiendo de que el financiamiento es parte de un todo, como bien lo dijo doña Silvia, y entonces donde tenemos ese reto de pensar, innovar y decir, bueno, ¿cómo aceleramos el paso? Hay que acelerar el paso y tenemos todos el reto de acelerar. Y en ese primer factor de acelerar está el tema de escalar. ¿Cómo entonces pasamos de esos casos lindos, exitosos de doña María y don Juan, que han hecho una serie de medidas que demuestran la implementación de la sostenibilidad, a muchísimos, ¿verdad? Todos los doñas Marías y don Juanes en el sector que hacen esas acciones, y entonces en ese sentido pasamos al segundo factor, que el gran segundo factor que tenemos es, bueno, ¿cómo estamos financiando la sostenibilidad? ¿Qué le funcionó a doña María, que estaba en Upala, pero que probablemente no le funcionaría en las mismas condiciones a don Juan, que está en Pacífico Central? Pero entonces, ¿cuáles son esas medidas y cuáles son esas acciones que generen la sostenibilidad en sus sistemas productivos y cuál es esa transformación hacia los sistemas productivos? Desde Funde Cooperación hemos hecho un gran esfuerzo por entender cuáles son esas medidas, y entonces nos hemos ido a analizar, bueno, en el tema de ganadería, cuáles son las medidas de sostenibilidad, las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, son cuáles, qué funciona en qué zona y qué funciona en qué otra zona, en qué tal escala y en tal sistema de producción. Y un poco con ese buscar entender, lo hemos hecho en dos, digamos, en dos sentidos. En uno, definamos entonces mecanismos de financiamiento adecuado y hemos diseñado 2 productos de crédito muy específicos, por ejemplo, Agricultura Proclima y Ganadería Proclima, donde hemos hecho el esfuerzo de ver, bueno, cuáles son las medidas que van a generar, y usemos el ejemplo de doña María en Upala, bueno, esas que ante una situación de un evento hidrometeorológico extremo esté mucho más preparada con esas acciones en su finca, y que de paso esas acciones de adaptación le generen mayores ingresos y mayores oportunidades. Entonces el esquema del crédito Proclima enfocado en cómo le ayudamos a financiar de forma adecuada esas medidas de adaptación o esas medidas climáticas, porque no solamente de adaptación, para que sean adecuadas. Hemos hecho también un producto mucho más enfocado en esa gestión de la biodiversidad para pequeñas o para mujeres productoras, y es un producto de crédito que se llama Mujeres Natura, que además ha sido en grandísima colaboración con Biofin y con el PNUD. Y también desde Funde Cooperación estamos continuamente viendo a ver cómo entendemos mucho más cuáles son esas medidas de sostenibilidad en las que tenemos que dirigir nuestro financiamiento. El nicho, como bien lo decía Ana Lucía, el nicho de Funde Cooperación está mucho más en ese gran segmento, que es ese gran reto de toda esa población que tiene dificultad de acceso a la banca tradicional, pero aún así requiere mejorar, y que, como hemos visto en todos los diferentes indicadores, es quizás donde está el principal reto de desarrollo sostenible en nuestra población global, pero en particular en Costa Rica. Todas esas poblaciones que están fuera no solo de los mecanismos tradicionales de financiamiento, pero del área metropolitana, en zonas costeras o en zonas donde hay dificultad de acceso o diferentes factores. Entonces,
En nuestro caso también hemos tenido dentro de ese mecanismo de cuál es la sostenibilidad que queremos apoyar o que es requerida apoyar y para escalar a nivel nacional, un trabajo muy fuerte en combinación también con proyectos, y tenemos el programa Adaptados que nos ha ayudado a identificar dónde están esas oportunidades, pero también a trabajar con una grandísima cantidad de organizaciones para generar esa acción de transformación. El tercer factor que quiero mencionar es la relevancia de que el financiamiento esté enfocado en una forma adecuada, que se consideren los pagos adecuados dependiendo de del negocio o del proyecto. Entonces, será diferente el esquema de pago para un productor de café que para un pescador que tiene meses de veda, y entonces habrá meses que tiene más dificultad o digamos ingresos menores, o que tiene para un ganadero de cría o de carne, que tiene ciclos diferentes. Entonces, el tema es que desde el segmento financiero tenemos que entender que tenemos que adecuarnos a las necesidades de forma de pago de los productores y no al revés. Y entonces, bueno, ¿de qué forma le podemos entonces tener los mecanismos adecuados que permitan esos ciclos de producción y que permitan entonces una facilidad de pago para efectos de los productores? Siempre es un reto encontrar justamente la forma adecuada de hacerlo, pero eso es parte de lo que tenemos que trabajar continuamente, y pues es uno de los enfoques que hemos tenido en Fondo de Cooperación. Otro de los elementos es factores clave que definitivamente, y lo mencionaba el señor ministro y lo mencionaba también Guillón, en el sentido de que es garantías. Las garantías siguen siendo una barrera, los avales o las garantías, y ahí está ligado al tema de seguros. Son definitivamente un reto en el que tenemos que trabajar más a nivel estructural, a nivel de país. Definitivamente el tema de la garantía, bueno, en el caso de Fondo de Cooperación tenemos alianza con Fideimas, y entonces para población en pobreza o en pobreza extrema se tiene disponibilidad el Fideimas un aval de garantía para esa población, pero hay un segmento que uno podría decir ese missing middle, ¿verdad? Esos que no están en pobreza extrema o en pobreza, pero aún así siempre tienen retos en conseguir las garantías adecuadas. Entonces, a nivel de sistema debería haber un mejor esquema, y yo digo garantías seguros, para facilitar y que eso no sea una de las limitaciones. Sin embargo, por otro lado, eso nos lleva a un siguiente factor, que es el tema de educación financiera, que es el quinto factor. Una de las razones por las que el sistema bancario hace tanto énfasis en el tema de garantía es, por supuesto, el riesgo, para reducir riesgo. No es que el sistema, no es que quienes brindamos microfinanzas o crédito queramos recuperar o tener bienes, eso no nos interesa, pero de alguna forma es asegurar que reducimos el riesgo de que la persona va a cumplir con su compromiso de pago. Y entonces por eso es que hay un tema muy importante de educación financiera que deberíamos estar trabajando a nivel de país, que va desde todos los diferentes niveles, desde la escuela deberíamos tener esa educación financiera, pero en el sentido de entender la relevancia que es ser deudores responsables, y cómo administrar mejor nuestros recursos desde el punto de vista de los recursos de nuestra finca o nuestros recursos de nuestra empresa, agroempresa, digamos, pero cómo hacerlo de forma mucho más responsable. En ese sentido, como Fondo de Cooperación hemos apoyado una serie de instrumentos para ayudarle a productores y productoras a poner en orden sus finanzas, a llevar los registros adecuados, y estamos inclusive por lanzar una plataforma en línea de educación financiera que esperamos que muchos después nos acompañen y la utilizan y la aprovechan. Pero ciertamente el tema de educación financiera nos puede ayudar a generar un efecto donde probablemente se faciliten muchas otras de las condiciones más en general en el sistema. Y el sexto factor quizás que como preguntaba Ana Lucía, es qué ha funcionado, pero también cuáles son los grandes retos.
Dentro de esos factores, el punto 6 es la gran relevancia y aquí recuerdo el ODS 17 de trabajar en alianzas. Para Fondecooperación ha sido clave trabajar en alianzas. Hay una grandísima cantidad de organizaciones con las que tenemos el grandísimo gusto de trabajar diariamente desde todos los diferentes niveles, tanto como el MAG, el INTA, pero muchas organizaciones del sector público, pero también muchísimas organizaciones del sector privado, gobiernos locales, donde trabajamos hombro a hombro y donde buscamos continuamente la forma de sumar y de generar sinergias para efectos de, al final, poder llegarle con esa solución adecuada a las familias productoras, que son las que requieren hacer esa transformación. El mismo mantra que desde Río en el 92 ha sido muy claro, pensemos global y actuemos local, es que al final si no tenemos a doña María y a don Juan y a don Pedro en los diferentes, en sus fincas, haciendo las transformaciones, pudiendo hacer las transformaciones, pues no vamos a llegar, no vamos a lograr generar esa transformación a nivel de país. Entonces, con estos 6 factores, quiero cerrar un poco en ese mensaje de lo que desde Fondecooperación pues hemos logrado hacer y estamos haciendo, pero también donde pueden estar esos retos que todavía nos hace falta, todavía como ecosistema del sector, tanto a nivel agro como a nivel financiero, todavía más trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianela. Y también aprovecho para resaltar ese gusto de encontrar ese espacio de lograr estas alianzas para lograr catalizar y acelerar esos impactos que queremos. Ahora les pido por favor a todos nuestros panelistas si pueden subirse a la pantalla para poder conversar. Nos quedan 20 minutitos para poder cerrar este conversatorio y en base navegamos desde el ámbito internacional, lo sectorial, desde el sector financiero de la macroeconomía hacia las microfinanzas, encontrando retos y oportunidades comunes, pero quisiera entonces pedirles que podamos ahora volver a resaltar para llegar a entender cómo o de esbozar algunos mensajes claves que queremos dejar de este conversatorio. Y les pido, por favor, si cualquiera quiere intervenir, entonces levantan la mano físicamente o me piden la palabra mediante el botón. Una primera pregunta. ¿Quién está asumiendo entonces? Y don Renato hablaba en algún momento y también desde la perspectiva de Guillaume veíamos como dónde están los grandes pesos de la cooperación, del financiamiento para el desarrollo. ¿Quién está asumiendo el costo de transformación hacia ese desarrollo sostenible hoy? ¿Quiénes deberían de asumirlo según su perspectiva? ¿Alguien se quiere? Don Renato, por favor. Y gracias. después doña Silvia. Sí. Adelante. Vamos a ver, yo creo que hoy en día quienes están asumiendo el costo de la producción y de hacer las acciones de protección del medio ambiente y de cambio climático y demás, es mucho la parte privada. Los productores en mucho están asumiendo en lo personal mucho de los costos. Y bueno, aquí María Elena me va a oír repetir nuevamente una condición que se da hoy, por ejemplo, en las explotaciones porcinas en el país, donde toda la inversión para la recuperación de las aguas residuales y de los residuos sólidos va a costa de los productores porque no hay financiamiento. Y entonces eso va a costo hundido de la explotación, porque no hay forma de transferir ese costo directo al producto. Entonces ahí hay una dificultad porque nos aísla o nos aleja mucho de la oportunidad y la posibilidad de que los productores asuman con mayor fuerza todo lo que se necesita hacer para responder al cambio climático y a la protección ambiental. Mucho de la inversión internacional, por ejemplo, de los fondos verdes y de algunas otras cooperaciones que vienen, yo las he encontrado con una gran dificultad para poder hacer los escalamientos que se requieren para que las explotaciones productivas se desarrollen en la línea de la producción sostenible. Y voy a poner un ejemplo concreto.
Nosotros hemos logrado con el NAMA Ganadería llegar a 800,000 fincas en el proceso de NAMA Ganadería, con todas las acciones climáticas inteligentes que eso conlleva, y un mejoramiento de la productividad extraordinario. Pero cuando queremos escalarlo, o lo hacemos a título personal de cada explotación, o no logramos que los fondos internacionales alcancen llegar para el escalamiento. Vienen recursos al país, sí vienen recursos al país, pero cuesta mucho que la mayoría de esa inversión sea para el escalamiento, ¿verdad? Se termina siendo mucho todavía para la investigación cuando ya tenemos datos de más de 5 o 6 años que hemos venido recopilando y que tenemos una claridad meridiana sobre cuáles son esas acciones que tenemos que hacer para la recarbonización del suelo y para la protección del mismo y para tener, por ejemplo, una arborización en las fincas ganaderas. Entonces, creo que ahí hay un tema que ponerle muchísima atención para mejorar la condición. Gracias. Gracias, don Renato. Doña Silvia, por favor. Sí, yo quisiera comentar que, a ver, pienso que en esta transición hay cambios importantes y hay riesgos importantes. A mí me parece que cuando los riesgos son serios y grandes, debería haber un fondo para la transformación tecnológica, pero, y ahí tal vez dijeron un poquito del ministro, para la transformación inicial, es decir, cómo se hace ese cambio hacia una nueva manera de producir que de repente es circular, ya no es en una sola línea, sino es circular. Bueno, ¿cómo se empieza a hacer? ¿Quién financia esa transición? Debería haber un fondo, pienso yo, del Estado para financiar ese cambio tecnológico, sin perjuicio de que después los productores puedan encontrar la rentabilidad necesaria para seguir de ahí en adelante. Ese es un punto. El segundo, que se refiere a algo que dijo Guillaume, que me parece muy interesante y muy importante, es el tema de los bienes públicos globales. En conversaciones con el señor Dasgupta, el profesor Dasgupta, bueno, tenemos que entender que Costa Rica es un proveedor de biodiversidad al mundo. Nosotros somos proveedores en un orden global fracturado. Nosotros proveemos esto. Entonces, ¿cómo se diseña un nuevo sistema para que los bienes públicos globales sean llevados y una nueva gobernanza de estos bienes públicos globales para que sean retribuidos desde lo global hasta lo local? Entonces, esto está en desarrollo, es una herramienta que deberíamos pensar un poquito mejor, porque la verdad es que hemos financiado esta conservación de biodiversidad los costarricenses a lo largo de la historia. Que hemos recibido préstamos para eso también es cierto, pero los hemos pagado. Entonces, Costa Rica le da al mundo un bien público global y entonces deberíamos pensar cómo eso se retribuye. Lo voy a dejar por ahí y seguimos conversando. Muy interesante ambas intervenciones. Muchas gracias, Guillaume. Please, take the mic. Thank you very much. Very interesting conversation. Thank you so much. I wanted to highlight one thing. So one key question that we all ask ourselves is, where is the money? Where is the money? So I'd like to point you to a report that the OECD just published a couple of months ago about institutional investors. So institutional investors, what are we talking about? We're talking about mostly insurers, big insurance companies, pension funds, sovereign wealth funds. These funds, and these institutional investors, they're sitting on about 100 trillion assets. So if we were to move only 3.7% of these trillions to developing countries, then we would fund the gap you were talking about, Ana Lucia, earlier. We're talking about 3.7%. So who are these actors and how can we incentivize them to move to where we need it, which is in Costa Rica and elsewhere for sustainable development? And on this, of course, you know, these are special sort of actors. And the report I was mentioning, what does it say? It says, first of all, these actors, you need to know them.
because they are risk averse and they don't want to invest in areas that are, if you like, unstable. So the first message is you want to create a stable environment, stable in terms of course, of economic stability. And this links to what Sylvia was saying earlier. You know, we need the stability to be able to attract investors. You need to sort of provide projects that are at scale, as the minister was saying. You know, if we sell small projects, then it doesn't work because they have such big money. They're not coming with a few $100,000. They're coming with millions or billions sometimes. So it is about packaging. It's about, okay, this is what I'm selling you. I'm selling you a big project. Okay, it's made of local saving, institutions. But actually, it's a big number in total if you sum up all of these needs of the local farmers. So that's the type, if you like, of elements that we need to keep in mind. And I had mentioned it in my presentation, and this was also recalled in a couple of interventions. But other elements that are at play include since they're risk averse. How can we lower their risk? How can we match what they need in terms of their risk assessments? So guarantees, as we mentioned them, risk mitigation instruments in general, how can we use those better and get to know them better? Because it's also a question of overall, I would say, financial indication. And we're all in this. We're all learning about how we can better finance sustainable development. Everybody sort of understands what a grant is or a loan is, but how many of us around the room can say what a syndicated loan is or what is a guarantee? So that's the type of elements that we need to take into account. Final element, perhaps, to attract them. Of course, the stable environment also includes, a skilled workforce. So investing in education is always a good gamble. It's always a good bet, because if you have educated people really in the country, then it's a sort of an element of further stability. So that's the types, if you like, of elements. First, this is the community we may want to target. And second, these are the conditions under which potentially they could join the game. Muchas gracias, Guillaume. Justo esa intervención nos daba pautas para ir también perfilando, entonces, ¿qué nos hace falta, verdad? ¿Qué nos hace falta para poder empujar lo que ya hemos logrado, esas inversiones de país que mencionábamos? ¿Quién ha hecho la inversión? Mucho ha sido el país, la institucionalidad, la política anterior, aunque hay algunas brechas respecto a lo que nos comentaba el señor ministro, pero hay una inversión en ese capital natural, capital social, que es pues es la base para ese desarrollo sostenible. Pero entonces tenemos tenemos que entender mejor cómo entender en información, lo dijeron los cuatro, ¿verdad? Los cuatro tenían mencionaron ese elemento, entender cómo empaquetar, ¿verdad? Cómo empaquetar para poder llegarle a escala a esas grandes inversiones. Eso pasa por instrumentos de lo que mencionaba Marianela, desde la parte micro, blended finance, también como los elementos revolventes de transformación, los fondos como el fideicomiso y los vehículos de propósito especial que mencionaba don Renato. Mencionábamos la importancia desde el Banco Central de integrar en el quehacer de la política y la gobernanza de las instituciones, pues ese entendimiento y dirección hacia dónde tenemos que ir y cómo ir incorporando los riesgos. ¿Qué otras cosas nos hacen falta concretas, por favor, para poder ir accediendo a estas oportunidades? Bueno, los fondos de avales, ya lo mencionaron en diferentes ocasiones. ¿Qué otras cosas, por favor, para poder ir cerrando después con una ronda de
dejemos la lista de las oportunidades. Don Renato, por favor, y después Marianela. Muchísimas gracias. Yo rápidamente quisiera referirme a algunos de los temas de John, porque la verdad es que el centro de la discusión es cuál es la mitigación de riesgo que vamos a hacer de cara a los productores y las productoras para poder garantizar que los inversionistas puedan hacerlo con tranquilidad. Yo creo que ese es el foco de toda esta discusión. Ahora bien, el país lo que pasa es que ha tenido un desarrollo desagregado, por decirlo de alguna manera. O sea, todo lo que es la visión educación, ambiente, producción, no está articulado desde un proceso realmente del entretejido cultural, social y político que tiene que tener el país para el desarrollo, ¿verdad? Mucho se ha enfocado en la economía como la economía y no como la economía para la producción y el desarrollo del país como un todo. Entonces cuesta mucho realmente cuando uno ve los procesos de producción y los procesos bancarios y el tema de los seguros y el tema de la sostenibilidad que no articulan, entonces claro, cuando uno le presenta esa condición a un inversionista para resolver, siente demasiada incertidumbre, muy poca certeza de qué es lo que se quiere hacer y cuál es el desarrollo al que se quiere llegar, porque si bien es cierto, tenemos un gran banco digamos, de bonos verdes porque los hemos construido en el tiempo y hemos hecho una producción o una venta de nuestra biodiversidad de manera exitosa, no así hemos hecho todo el acompañamiento que debe ir aunado a eso para llegar al éxito y poder garantizar que la producción, y no solamente la agrícola, en este caso es que estamos hablando de agricultura, pero la producción en general del país tenga ese sello verde que pueda venderse como una oportunidad y que garantice que los bancos van a tener tranquilidad porque también hemos creado los instrumentos como los seguros, los avales y todos los sistemas de mitigado y todos los mitigadores de riesgo para poder desarrollar las actividades del país. Parece que por ahí tenemos un reto también. Muchas gracias, Marianela. Y si vamos puntualizando también en resaltar lo que hace falta y las oportunidades, ya estamos en la fase de cierre, podemos seguir por horas, pero tenemos un límite de tiempo. Por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias y realmente muy interesante la conversación. Coincido con lo que se ha mencionado, el gran reto y como decía Guillaume, es dónde está la plata, pero es que lo que sucede a veces no es solo dónde está la plata, sino quién asume el costo. Y entonces, ¿quién asume el costo? Y hablábamos hace un rato, ¿a quién le toca asumir la transformación? Y ciertamente tenemos que entender que desde todos nuestros diferentes flancos, todos tenemos una responsabilidad de asumir parte de esa transformación, pero ¿cuál es la parte que nos toca? Y entonces ahí nos vamos a la siguiente pregunta, es ¿quién asume el riesgo? Porque entonces lo que no se vale es que quien asume el riesgo esté solamente de un único lado y entonces nos vamos a la responsabilidad que tienen todos los actores que estamos relacionados con generar esa transformación y ver, bueno, cómo ayudamos a generar los mecanismos para que de verdad el riesgo esté adecuadamente repartido en quien tiene que asumir el riesgo para generar esa transformación. No simplemente decir, ¿por qué no me dan el crédito, aunque sea sin garantía? Es bueno, entonces, ¿cómo aseguramos de generar esas condiciones para que al final podamos asumir adecuadamente el riesgo y lograr generar la transformación? Hemos visto, no es un tema de falta de plata, los bancos están como locos con recursos, las microfinancieras y lo hablamos en el contexto de Redcom, tenemos los recursos para poder apoyar y financiar, pero ¿dónde está entonces cómo bajamos ese nivel de riesgo de tal forma de que se pueda generar esa transformación? Y es muchísimo de lo que se ha hablado durante este segmento, entonces de verdad muy interesante compartir con ustedes. Muchas gracias, Marianela. Me voy a pasar 5 minutos, que fueron los que nos demoramos para empezar, si me lo permiten, y para que podamos cerrar entonces con las oportunidades. Concretamente, por favor, recapitulen de sus intervenciones y enriquecido con esta conversación que da para realmente, pues creo que es el centro de donde debería de partir esa nueva estrategia de aceleración del logro de ese desarrollo sostenible
no solo porque lo planteamos y por seguir ese compromiso, sino porque pues, está en tela de juicio nuestro planeta, la humanidad. Entonces, si podemos recapitular con esas oportunidades brevemente para dejar también ese mensaje de cierre de cada uno. ¿Quién se anima? Silvia, por favor. Muchas gracias. Yo, pues, mi mensaje principal y mi aprendizaje, porque uno aprende todos los días y de este panel también, tenemos que desarrollar un nuevo sentido común que involucre, que integre, que articule, para usar las palabras que han usado mis compañeras y compañeros, esta nueva visión. Tenemos que involucrar a los distintos sectores desde donde están sentados para que cumplan su papel. Me parece que tenemos que poner en valor esas inversiones, la inversión en conservación, las acciones tempranas, inversión en conservación, inversión en energías renovables, las inversiones que hemos hecho como líderes mundiales en temas ambientales también están ahí, las inversiones que hemos hecho en educación. Nuestros niños desde, no sé, hace 25, 30 años tienen en su malla curricular el tema ambiental. Creo que es importantísimo. La investigación científica, el acervo de datos, las instituciones que se dedican exclusivamente a esto, sistemas de métrica que ya tenemos, pero me parece importante integrarlos. Entonces, conectar la ciencia con el sector financiero, con el sector productivo, y esa es nuestra gran oportunidad. Y eso es lo que nosotros ya lo tenemos, vamos muy adelante. Y lo digo con gran energía, podemos tomar esa oportunidad y realmente activar esta economía. Muchísimas gracias, Silvia. Señor ministro, por favor, adelante. Gracias. Yo creo que la pandemia vino a marcar también un derrotero a la humanidad en general, porque cambió una visión meramente economicista y aperturista de cara a la producción de alimentos, ¿verdad? Y mostró también la necesidad de que el sector agropecuario se consolide más en los países y que se consolide desde la agricultura familiar. Y ahí hay una oportunidad para repensar todo esto que hemos venido hablando hoy, la necesidad de financiar los procesos productivos, pero que tienen que ser armoniosos y de la mano con el medio ambiente para sostenibilidad en el tiempo y para el rescate de la humanidad en general. Yo creo que la comida no solo alimenta a la población, sino que además alrededor de ella se construye pensamiento, se construye sociedad, y es sumamente importante poder seguir avanzando en esto. Entonces, este nuevo cambio, esta nueva visión de oportunidades de desarrollo a través de un pensamiento distinto es lo que nos da la luz y la esperanza a los productores y productoras de seguir trabajando en esa línea. Y obviamente, pues todo lo que hemos hablado aquí, la necesidad de la educación, de la inversión financiera, de la conservación, pero tiene que ser un pensamiento fuera de la caja. Necesitamos transformar la visión sociopolítica y económica que se ha tenido en estos últimos tiempos a una visión mucho más integrada, mucho más holística de lo que se necesita para el desarrollo de la humanidad y de los procesos productivos, y fundamentalmente de los pequeños y medianos productores familiares que hoy son más de 500 millones en el mundo, que alimentan a la población y que van a seguir ahí porque es una forma de vida y no solamente un negocio. Gracias. Muchas gracias, don Renato. Marianela. Muchas gracias. Y sumando a lo que se ha mencionado, yo pienso que las oportunidades están en que trabajemos, mucho más en alianzas, pero yo sé que lo decimos y a veces lo que tenemos es que de verdad ponerlo en el sentido de que las alianzas que de verdad nos ayuden a llevarle esa necesidad de financiamiento a los que tienen plata o ese financiamiento disponible a los que lo necesitan. Y entonces esa alianza es no solo para ayudarnos a conectar,
sino también para poder decir, es que eso que usted dice que tiene de financiamiento no funciona por esto y requiere tal cosa. O sea, es que todos en la alianza deberíamos estar construyendo, no solo esperando, y eso me lleva al siguiente punto, es no sentarnos a esperar, sino hacer. Porque es que debería suceder, debería, a veces nos quedamos como ticos mucho en el que debería y no en el que qué estamos haciendo. Porque aquí la pregunta es ¿cuánto nos cuesta no actuar? Es mucho más caro no actuar. Si ya hubiera puesto drenajes en mi finca, el último temporal que ha sucedido en los últimos días, a lo mejor no me hubiera afectado tanto, tal vez no hubiera tenido pérdida de suelos, tal vez mi producción no hubiera bajado. O sea, ¿cuánto nos cuesta no actuar? Entonces actuemos. Hagamos las inversiones, no nos esperemos a que alguien venga y nos solucione, sino tomemos, y eso es un mensaje a todos los que estamos presentes en este AgroDS, tanto familias productoras como organizaciones de productores y desde los niveles de los que estemos, es actuemos. ¿Cómo actuamos para lograr que acercamos ese financiamiento para facilitar las transformaciones? Y por supuesto los que tenemos el financiamiento disponible, díganos de qué forma está faltando para que eso sea mucho más adecuado. Entonces, no se nos olvide que es más caro no actuar y que lo que se hace falta es atreverse. Y atreverse implica caminar en solucionar lo que haga falta. Pero de verdad, entrémosle a hacer esas transformaciones que son totalmente necesarias y urgentes. Muchas gracias, Marianela. Guillaume? Yes, perhaps very quickly. So three messages, I would say. The first one is, as you see, perhaps let's look at institutional investors because they have a lot of money and they can invest. They have the power to invest in sustainable development. The second is, as we said, reiterate, let's use the entirety of the toolbox of instruments. Let's use it completely because it's underutilized and there's a lot of potential. And the third message is, let's not use it necessarily to build, for example, unclean energy, not clean. So what is the world we want? We want an energy, a world with clean energy. We want, perhaps food that are safe for everyone. So how do we invest in all of these? So if we mobilize these institutional investors, let's make sure we do really good sustainable development for the future. Thank you very much. Muchas gracias. Me recuerda esa última frase a un dato que me parece muy ejemplificante de el poder de donde están las inversiones, y es, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Brasil, y este era un dato que aparecía en uno de los análisis de inversiones en biodiversidad. De 400 inversiones, eran 399 a una las que favorecían la deforestación. Entonces, ¿cómo podemos pensar en todos estos esfuerzos que tratamos de hacer y de escalar sin pensar finalmente a dónde se pone y qué tipo de desarrollo estamos apoyando y qué estamos invirtiendo? Todos tenemos un rol, todos tenemos una posibilidad y oportunidad de contribuir. Lo concluimos hoy. Hay partes para cada uno y ya ha habido progreso que debemos escalar y potenciar y acelerar, y hay oportunidades. Entonces, les agradezco el honor de haber facilitado este panel, de este tiempo de aprendizaje, y quedamos a la orden y con este gusto. Gracias, Marianela, por la invitación a formar parte de este evento. Muchísimas gracias a cada uno por compartir su experiencia, información, aprendizaje y reflexiones. Muchas gracias a cada una de las personas que participó. Nada más recordarle a nuestra audiencia que se abre un espacio ahorita para visitas stands, para generar networking, y que nos volvemos a encontrar en nuestra conferencia de las 10:30. Gracias. Muchísimas